Capítulo 5. El tiempo compartido. Salí a tropicones del ascensor, aspirando una bocanada de aire tras otra, tratando de aflojar el pecho, para calmarme, respirar. Estaba bien, estoy bien. Clementine, buenos días, dijo Eyre, inclinando su gorra hacia mí. Está un poco lloviznoso esta mañana. ¿Pasa algo? Sí, quería decírselo. Hay un extraño en mi apartamento. Solo voy a dar un paseo, me apresuré a decir, mostrándole una sonrisa que esperaba significaba que no pasaba nada, y salí rápidamente a la lúgubre mañana gris. La humedad se me pegaba como una segunda piel, y la ciudad era demasiado ruidosa para ser las 9:30 de la mañana. Me había quedado dormida con la ropa de ayer y me di cuenta de que aún la llevaba puesta. Me alicé la blusa, me recogí el pelo en una pequeña coleta y esperé que el rímel no se hubiera corrido demasiado. Aunque así fuera, estaba segura de que no era la persona más fea del barrio. Al fin y al cabo, esta era la ciudad que nunca dormía. ¿Por qué no le dije a Eyre lo del hombre en mi apartamento? Podría haber subido y haberlo desalojado. Es porque te crees la historia. Mi tía era una buena contadora de historias, y la que me contó sobre el apartamento siempre se me había adherido como el pegamento. Obviamente, su apartamento tenía sus peculiaridades. Las palomas del aire acondicionado se negaban a marcharse generación tras generación. La séptima tabla del salón crujía sin motivo aparente y bajo ningún concepto se podía abrir el grifo y la ducha al mismo tiempo. Y, había dicho ella con gravedad, aquel verano en que cumplí 8 años y creí saber que había algo mágico en este departamento. Pero no era así. Dobla el tiempo cuando menos te lo esperas. Como las páginas de un libro, uniendo un prólogo con un final feliz, un epílogo con un comienzo trágico, 2 medios tiempos, 2 clímax, 2 historias que nunca acaban de encontrarse en el mundo exterior. Un momento estás en el presente, en el vestíbulo, señaló hacia la puerta principal, como si fuera un viaje que ya había vivido, siguiendo sus pasos en el mapa de su memoria. Y al siguiente abres la puerta y te deslizas en el tiempo hacia el pasado, 7 años. Luego, un poco más tranquila, siempre son 7 años. La primera vez que me contó la historia, sentada en su sillón azul, con un cigarrillo Marlboro en la mano, solo me contó las partes buenas. Después de todo, yo tenía 8 años y mi primer verano con mi tía se extendía ante mí. Hace unos 20 años, mucho antes de que nacieras, el verano era sofocante y una tormenta se abatió sobre la ciudad. El cielo brillaba con relámpagos. Mi tía era una gran contadora de historias. Todo lo que contaba me daba ganas de creerlo, incluso cuando me daba cuenta de que Papá Noel no existía. Según me contó, acababa de comprar el piso y mi madre le había ayudado a mudarse esa misma mañana. Así que las cajas de cartón con sus cosas estaban apiladas a lo largo de las paredes, con palabras en laterales que detallaban lo que había dentro con cada letra larga y alambricada. Cocina, dormitorio y música. Acababa de terminar su carrera con El corazón importaba, el espectáculo de Broadway que había protagonizado. Tenía 27 años y todo el mundo se preguntaba por qué no había vuelto a actuar. Tal y como ella lo contaba, el apartamento estaba vacío. Era como una habitación sin libros. Su agente inmobiliario había conseguido el piso barato. Al parecer, el vendedor quería deshacerse de él rápidamente. Y mi tía no era de las que a caballo regalado le miran el diente. Salió a comprar comida y vino, porque no iba a pasar la primera noche en su nuevo piso durmiendo en el suelo sobre un colchón inflable, sin al menos un trozo de queso y un poco de merlot que le hiciera compañía. Volvió a su nuevo apartamento, pero algo no iba bien. No había cajas en el salón y estaba amueblado. Había plantas por todas partes, discos de grupos antiguos colgaban en las paredes, un enorme equipo de música con un tocadiscos, bajo las ventanas del salón. Pensó que se había equivocado de piso, así que dio media vuelta y se marchó. Pero no, era el B4. Volvió a entrar y todos los muebles seguían allí. Al igual que una extraña joven sentada en el alféizar, con la ventana abierta dando la bienvenida a cualquier brisa que rompiera el sofocante calor de un verano neoyorquino. La humedad flotaba en el aire, goteando, y el cielo sin nubes de la tormenta eléctrica que debía haber empapado la ciudad momentos antes. Sus largos pantalones cortos beige eran una talla más grande y su camiseta de tirantes tan chillona que debería haber estado en un espectáculo de jazzercise. Llevaba el pelo rubio recogido en una coleta con un coletero azul brillante y estaba dando de comer a 2 palomas en el alféizar, hablándoles con suaves arrullos
hasta que se fijó en mi tía y apagó el cigarrillo en un cenicero cristalino con las gruesas cejas bien levantadas. Como solía decir mi tía, era la mujer más hermosa que había conocido. La luz del sol la enmarcaba en un halo de luz y fue el momento exacto en que se enamoró. Siempre lo sabes, me dijo conspiradora. Siempre sabes en qué momento te enamoras. La mujer miró confundida a mi tía y luego... Oh, así que pasó de nuevo. ¿Qué ha pasado? ¿Qué pasa? ¿Quién eres? Preguntó mi tía sin saber qué decir, porque estaba segura de que había encontrado en el apartamento correcto. No tenía tiempo para algo así. El calor del verano ya la había irritado y sus pisos estaban empapados por la lluvia que ahora no aparecía por ninguna parte, y necesitaba guardar la leche antes de que se estropeara. La mujer se volvió hacia ella con una sonrisa. Es un poco extraño, pero pareces el tipo de persona que podría creerlo. ¿Te parezco tan crédula? Sus ojos se abrieron de par en par. No me refería a eso en absoluto. Te acabas de mudar, ¿verdad? Al Monroe. Todavía se llama así, ¿no? ¿Por qué no iba a ser así? La mujer se llevó un dedo a los labios y dio unos golpecitos. Las cosas cambian. Soy Vera, dijo y extendió la mano. Yo vivía aquí. ¿Vivías? Técnicamente todavía lo hago para mí. La sonrisa de Vera se ensanchó y señaló la compra de mi tía. Puedes ponerlo en la nevera. Estaba a punto de hacer unos fettuccines de verano. Si quieres quedarte y te explico. Mi tía nerviosa se giró rápidamente y se dirigió de nuevo a la puerta. De ninguna manera. Así que volvió a salir y buscó al conserje que le abrió la puerta. La misma por la que había venido, el B4, así que no se había equivocado de sitio antes. Y la dejó entrar en su pequeño apartamento vacío. Sus cajas de cartón la recibieron. El conserje miró a su alrededor para su tranquilidad, pero no encontró a la menuda intrusa por ninguna parte. Y mi tía tampoco pudo encontrar ninguno de los muebles que había visto. Ni los tocadiscos, ni las plantas, nada de nada. No volvió a ver a la mujer hasta pasados unos meses. Para entonces mi tía ya no dormía en el suelo. Se había comprado un sillón reclinable de color azul huevo de petirrojo que colocó de inmediato en un rincón del salón. Y su nevera estaba repleta de vino y queso, con una guía de viajes de Malasia abierta y boca abajo sobre la encimera de la cocina. Salió de su apartamento por un segundo, el tiempo suficiente para recoger un paquete del buzón de abajo. Y cuando abrió la puerta y volvió a entrar, se encontró de nuevo en el mismo apartamento extraño, con los discos en las paredes y las plantas desbordando los mostradores, apiladas a lo largo del alféizar. La misma mujer, con el pelo rapado, descansaba en un sofá raído que había pasado de moda en los años 60. Miró a su invitada por encima de un ejemplar de Jane Eyre y se incorporó rápidamente. «Oh, has vuelto». La mujer, Vera, también parecía muy contenta de verla, lo cual era extraño en mi tía. La mayoría de la gente, después de que ella hiciera implosionar su carrera, solo parecía mirarla con perplejidad o leve desdén. Mi tía no sabía muy bien qué hacer. ¿Debía marcharse de nuevo o llevarse el súper? Obviamente esta vez no. Se burló mi tía y agitó la mano en el aire con desdén. Ni siquiera puedo arreglar mis plagas de ratas. ¿Y yo esperaba sacar a toda una persona de mi piso? De ninguna manera. En cambio, mi tía aceptó la invitación de Vera a comer fettuccine, una comida que nunca era igual 2 veces. Vera nunca medía los ingredientes y verla en la cocina era como presenciar un huracán personificado. Estaba en todas las partes a la vez, sacando cosas medio pesadas de los armarios, abandonándolas en las cimeras, olvidando la olla hirviendo en el fuego, decidiendo una ensalada de acompañamiento en último momento. Pero, oh, qué tipo de aliño. Y todo mientras le contaba a mi tía esta historia absolutamente imposible. De un apartamento que a veces se deslizaba en el tiempo, 7 años adelante, 7 años atrás. ¿Como un salto de 7 años? Había preguntado irónicamente mi tía, y Vera había puesto cara de angustia por haberlo adivinado. No, como el número de la suerte, el 7. Debe dar suerte, ya que estás aquí. Mi tía juraba que nunca se había puesto nerviosa en toda su vida, pero en aquel momento no tenía ni idea de qué decir. Hablaron durante horas sobre pasta al dente y ensaladas marchitas. Hablaron hasta que el horizonte se tiñó de rosa. Se rieron con vino barato y cuando mi tía contaba esta historia, se podía ver la felicidad que llenaba su cara de juventud y amor. Nunca tuve la menor duda de que quería a Vera. La quería tanto que empezó a llamarla mi sol. Y ahí era donde ella siempre se detenía en su historia. En la gran revelación, la maravilla y la magia de este apartamento que se deslizaba a través del tiempo. Y cuando yo era niña eso era suficiente. Era un final feliz y yo tenía que existir en ese mismo espacio,
abriendo puertas con la esperanza de deslizarme mientras hacía un pasado desconocido, o tal vez un futuro. Dentro de 7 años tendría éxito, sería popular, guapa, tendría mi vida resuelta, me enamoraría. O si me deslizaba al pasado, me encontraría con mi tía de las fotos de cuando nací, la mujer más tranquila y reservada que parecía un poco perdida en aquellas fotos y nunca entendí muy bien por qué. Tardé unos años en darme cuenta de que solo me había contado las partes buenas de aquella historia. En la tarde de verano, cuando intentaba llenar el silencio. Tenía 12 años cuando por fin me contó las partes tristes. Me dijo que prestara atención, que la angustia también era importante. La noche de verano era fresca y había tormenta mientras comíamos unos fettuccinis que nunca eran iguales. A estas alturas ya me sabía esta historia de memoria, deseando que cada vez que entrara en el apartamento me eligiera para llevarme. Quería casarme con ella. Lo dijo en voz baja mientras bebía su tercera copa de merlot y jugábamos una partida de Scrabble la noche anterior a nuestro vuelo a Dublín. Recuerdo muy bien aquella cena, como cuando el cerebro se fija en una escena y la repite una y otra vez años después, cambiando solo ligeramente los detalles, pero nunca el desenlace. Encontrar a una persona era un poco más difícil hace 20 y tantos años. Para entonces nos habíamos encontrado tantas veces en el tiempo que podía trazar las líneas de sus manos sobre las mías. Había memorizado las pecas de su espalda, las había dibujado formando constelaciones. El apartamento siempre nos unía cuando nos encontrábamos en una encrucijada, y nos encontrábamos en muchas, en nuestra carrera, en nuestras vidas personales, en nuestras amistades. Nos ayudábamos mutuamente. Éramos las únicas que podíamos. Tenía una mirada lejana. Pensé que podría encontrarla, que sería fácil, que sería como ver a alguien que conociste en una acera abarrotada de gente, y tus ojos se cruzan y el tiempo se detiene. Pero el tiempo nunca se detiene, añadió con amargura. Pueden pasar muchas cosas en 7 años. No se equivocaba, en 7 años iría a la universidad. En 7 años tendría mi primer novio, mi primer desengaño amoroso. En 7 años tendría un pasaporte más gastado y curtido que la mayoría de los adultos que conocí. Solo podía imaginar lo que pasó en los 7 años entre mi tía y Vera. No tuve que hacerlo, era sencillo y triste. Cuando encontró a Vera en el presente era diferente. Había cambiado poco a poco, como suelen hacerlo los años, y mi tía, con todo su amor por las cosas nuevas y emocionantes, temía que lo que tenía en aquel apartamento fuera del tipo que no duraría. Temía que nunca volvieran a ser tan buenos como antes, que toda una vida juntas se agriara, que el segundo sabor no fuera tan dulce, que su amor se volviera rancio como el pan y sus corazones se enfriaran. Al final, Vera había querido una familia y Analea había querido el mundo. Así que la dejé marchar, dijo mi tía, antes que cargar conmigo. Y Vera siguió adelante, 2 niños por su cuenta, volvió a su ciudad natal para criarlos. Volvió a la universidad, se hizo abogada, creció, cambió y se convirtió en alguien nuevo, como siempre te hace el tiempo, y no miró atrás. Mientras tanto, mi tía seguía igual, temerosa de guardar nada demasiado tiempo por miedo a que se estropeara. Solo tenía 2 reglas en este apartamento. 1, quítate siempre los zapatos junto a la puerta. Y 2, nunca te enamores. Porque cualquiera que conocieras aquí, cualquiera que el apartamento te permitiera encontrar, nunca podría quedarse. Nadie en este apartamento se quedó. Nadie lo haría nunca. Entonces, ¿por qué el apartamento me daría a alguien ahora? ¿Por qué no a mi tía, la persona a la que más quería ver? ¿Por qué me escupió una época en la que ella no estaba, su apartamento prestado a un encantador desconocido con los ojos grises más penetrantes? No importaba. Se habría ido para cuando volviera. El apartamento solo cometió un error o me estaba volviendo loca. De cualquier manera no importaba porque no se iba a quedar. Me encontré caminando un poco más lejos de lo previsto, hasta el Museo Metropolitano de Arte. Siempre acababa aquí cuando estaba estresada o perdida. La intemporalidad de los retratos, los amplios y coloridos paisajes, la visión del mundo a través de unas gafas rayadas con pintura. Recorrí la galería y en ese tiempo conseguí reunir un poco más de decoro y un plan. De vuelta me tomé un macchiato en la cafetería italiana frente al Monroe. Me lo bebí de un trago, lo tiré a la papelera que había fuera del edificio y regresé al último lugar en el que quería estar. Capítulo 6. Segundas oportunidades. El camino desde el ascensor hasta el apartamento de mi tía, en el 4º piso, se me hizo excepcionalmente largo y los nervios empezaron a crecer, como siempre que me acercaba a su puerta. Tu puerta, oía decir a Fiona.
El pavor de entrar, mezclado con la incertidumbre de si volvería a ver a aquel desconocido, me retorcía el estómago. Realmente esperaba que se hubiera ido. Me detuve en el B4, y la aldada de la puerta me devolvió la mirada. La cabeza de león congelada para siempre en un medio grito, medio rugido. Bien, el plan es que si está ahí, lo persigas con el bate de béisbol que hay en el armario. Si se ha ido, bien hecho, murmuré mientras sacaba las llaves del bolso. No te asustes como antes, respira. De alguna manera eso sonaba mucho más fácil de lo que realmente era. Me temblaban las manos al introducir la llave en la cerradura y girarla. No era una persona supersticiosa, pero las vacilaciones de mi cabeza, no estar aquí, sonaban sospechosamente como si estuviera arrancando pétalos de una margarita. La puerta crujió al abrirse sobre unas bisagras oxidadas y asomé la cabeza al interior. No oía a nadie. Tal vez se había ido. ¿Hola? Llamé. ¿Señor asesino? Sin respuesta. Aunque si fuera un asesino, ¿respondería a que le llamaran así? Le estaba dando demasiadas vueltas. Entré y cerré la puerta atrás de mí. El apartamento estaba tranquilo. La luz de la tarde proyectaba rayos dorados y anaranjados a través de las cortinas de tafetán del salón. Las motas de polvo bailaban a la luz del sol. Puse el bolso en el taburete debajo del mostrador y comprobé las habitaciones, pero él y sus cosas ya no estaban. Mi alivio duró poco, sin embargo, cuando hice balance del departamento. El calendario seguía marcando 7 años atrás. Los retratos de la pared seguían allí, los que mi tía había quitado, regalado, destruido, y los que yo había guardado en el armario del pasillo. Su cama estaba en el dormitorio en vez de la mía, y sus libros seguían apilados desordenadamente en la estantería de su estudio, aunque estaba segura de que ya había metido la mayoría de sus cajas. Y luego estaba la nota, escrita en el reverso de un recibo con una letra larga y rasposa que no reconocí. Perdón por la intromisión. Le di la vuelta al recibo. La fecha era de hacía 7 años, de una bodega de la esquina que desde entonces se había convertido en una boutique de muebles caros, de los que se encuentran en las remodelaciones de Farm Chic con tablones de madera. Mi pecho se contrajo de nuevo. No, supliqué. Las 2 palomas estaban sentadas en el alféizar, apretadas contra el cristal como si quisieran estar dentro para ver el espectáculo. Parecían un poco alteradas por la mañana. No. Las palomas arrullaron, escandalizadas. Apreté la mandíbula y aplasté el recibo entre las manos y lo arrojé de nuevo sobre el mostrador. Tomé mi bolso y salí del apartamento. La puerta se cerró de golpe tras de mí. Entonces la volví a abrir y entré. El recibo todavía estaba allí. Me di la vuelta, salí del apartamento y volví a entrar a empujones. Seguía ahí en el mostrador. Puedo hacer esto todo el día, le dije al apartamento, y luego quise darme una patada por hablar con un lugar inanimado. Parecía que estaba hablando con mi tía. Ella sería la clase de persona que me gastaría esta broma. Siempre habíamos discutido, aunque yo la quería. Decía que me hacía los lazos demasiado apretados, que llevaba una vida demasiado ordenada, como mis padres. Me gustaban los planes, me gustaba ceñirme a ellos, me gustaba saber qué iba a pasar y cuándo iba a pasar. Así que sí, esto sería exactamente lo que haría mi tía. En mi sexto reingreso vi el recibo arrugado y a las palomas mirándolo como si fuera una tonta. Giré sobre mis talones y me encontré cara a cara con el desconocido. «Oh», dijo sorprendido con sus pálidos ojos muy abiertos. «¿Ya has vuelto?» Me eché hacia atrás levantando el bolso. «Juro por Dios, todavía me voy», añadió con cautela, levantando las manos en señal de rendición. «Pero se me ha olvidado el cepillo de dientes, la verdad». Fruncí el ceño. «Oh, ¿puedo ir por él?» Volví a echarme el bolso al hombro. «Ya que lo has pedido tan amablemente», me hice a un lado y lo dejé entrar en el apartamento. Llevaba la mochila colgada del cuerpo con la etiqueta del aeropuerto aún en la correa. Fue al cuarto del baño por él mientras yo quedaba en el borde del salón, rascándome las cutículas. Volvió con él en la mano triunfante. Quizás cuando se vaya esta vez yo también vuelva a mi época, pensé. «Es una cosa rara», dijo agitando el cepillo de dientes, «pero tengo que tenerlo. Soy muy exigente con los míos. Tienes que tener todos los trocitos de goma en los bordes», dije distraídamente antes de recordar que se suponía que tenía que llamar a seguridad, porque de hecho había vuelto por su cepillo de dientes. «Ah, ¿los de masajear las encías?», preguntó. «Esos son bonitos. Y odio cuando alguien simplemente te sugiere que uses uno de los suyos que no ha usado. No es lo mismo». Levantó las manos. «¿Verdad? No es lo mismo. En fin, ahora que tengo mi cepillo de dientes de apoyo emocional, me voy. Y si me he dejado algo más, puedes enviarlo por correo aquí», añadió agarrando un bolígrafo de la taza de la encimera y anotando sus datos en una servilleta.
Me la entregó. Si se dio cuenta del recibo arrugado con su nota, no dijo nada. Leí su letra rasposa. ¿Eres de Carolina del Norte? De Outer Banks, sí. Estás muy lejos de casa. Se encogió de hombros, más tímido que despectivo. Viajar es la maravillosa sensación de tambalearse en lo desconocido. La di a la cabeza. La cita me resultaba familiar. ¿Anthony Bourdain? La parte derecha de su boca se curvó en una encantadora sonrisa torcida. Si hubiera sido en cualquier otro momento, en cualquier otro lugar, me habría derretido allí mismo. Nos vemos. Probablemente no, respondí. Probablemente no. Aceptó con una risa cohibida y se despidió con su cepillo de dientes y fue adorable. Bajé la mirada y la posé en el calendario de la mesita. 7 años. Se dirigió a la puerta y apreté los ojos. El apartamento siempre nos unía cuando estábamos en una encrucijada, había dicho mi tía de ella y Vera, así que también debió de unirnos a este hombre y a mí. Me daba igual la encrucijada en la que me encontrara. Me encantaba recordar a mi tía en la puerta de casa de mis padres 7 años atrás, invitándome a la aventura, como si el tiempo fuera infinito, como si supiera con ese brillo en los ojos que algo estaba a punto de suceder. O tal vez fue por lo que me había dicho alguna vez. Como a veces el tiempo se atrapaba sobre sí mismo, como a veces se mezclaba con las acuarelas con las que solía pintar. Vivía en un mundo en el que mi tía aún existía, y si yo podía quedarme en ese mundo, aunque no fuera mucho tiempo, aunque solo fuera en este apartamento, aunque solo fuera esta vez, incluso si la próxima vez que saliera el apartamento me enviara de vuelta mi tiempo. En este apartamento ella seguía viva en alguna parte, en el mundo. Pero no importaba, porque una parte blanda y casi muerta de mi corazón, que había florecido cada verano con aventuras y maravillas, me susurraba: ¿qué tienes que perder? Fuera lo que fuese, grité sobre mis talones y le dije justo cuando llegaba a la puerta para irse: puedes quedarte. Soltó el pomo de la puerta principal y se volvió hacia mí con una mirada curiosa en sus ojos brillantes y pálidos. Me recordaron un poco al tono de las nubes justo antes de que un avión ascendiera sobre ellas. ¿Segura?, me preguntó con ese suave tono sureño. Sí, pero yo también tengo que quedarme aquí, ahora mismo, dije doblando su servilleta y metiéndomela en el bolsillo trasero. Si recordaba las historias de mi tía sobre Vera, acabaría volviendo a mi época. Mi apartamento está un poco... Hice una pausa devanándome los sesos en busca de una buena mentira. Fuera de servicio. Se infectó con... Miré hacia el alféizar. Mother y Fokker estaban acurrucados en el aire acondicionado, acicalándose mutuamente después de su angustiosa mañana. Palomas. Sus ojos se abrieron de par en par. Oh, no me di cuenta de que podría llegar a ser tan malo. Oh, sí, por algo las llaman las ratas de los cielos. Dios, era una mentirosa terrible, pero pareció creérselo con un serio asentimiento de cabeza. ¿En serio? ¿Cómo eran las palomas de donde es él? Así que mientras mi tía no esté, me dijo que cuidara su apartamento, y pensé que podría quedarme aquí unos días mientras eso se solucionaba. Finalmente arrastré mis ojos hacia él. Siento haber sido un poco mala al principio, me ha sorprendido, pero si mi tía te dijo que podías quedarte... Gracias, gracias, gracias. Apretó las manos una contra la otra en señal de oración. Te juro que ni siquiera sabrás que estoy aquí. Lo dudaba mucho, ya que era casi imposible ignorarlo. Parecía una persona ruidosa, pero también era fascinante verlo. Se movía por el mundo con un aire despreocupado, como si no le importara lo que pensaran los demás. Era contagioso. Me moví incómoda porque por fin empezaba a asimilar que aquello era real y que la historia de mi tía era cierta. Era exactamente lo que había deseado durante años: abrir su apartamento, contener la respiración y esperar que me llevara. Solo para que ocurriera ahora, después de que mi tía se hubiera ido, después de que yo ya no tuviera corazón para cosas imposibles. ¿Por qué no podría haber tenido un encuentro con alguien menos entusiasta? Este hombre se sentía como si pudiera existir en cualquier lugar y llamarlo hogar. Demasiado parecido a mi tía, demasiado parecido a la persona que yo había querido ser. Para compensar por haber empezado con mal pie, dijo y la dio la cabeza de forma infantil: ¿puedo prepararnos la cena? A nosotros. Aquello me sorprendió. Sentí que el pecho se me apretaba como una goma elástica. Aparté rápidamente la mirada. Claro, creo que hay salsa de espagueti en la despensa. Oh, eso es dulce, pero tengo algo más en mente. Su mueca se convirtió en una sonrisa y era brillante y torcida, y oh no, tan encantadora como si tuviera 100 secretos que no podía esperar a contarme escondidos en las comisuras de sus labios. Una de mis recetas favoritas, por cierto, me llamo Iván. Me tendió la mano. Aún no se había quitado la mochila.
Respiré hondo y acepté su mano. Tenía los dedos duros y callosos, cicatrices en los dedos, quemaduras en las manos. También estaban calientes y su agarre era sólido que derritió todos los nervios que había tenido en un momento antes. Esto podría no ser tan malo. Clementine, respondí. Oh, cómo... Le apreté un poco más la mano y le dije, si cantas esa canción, puede que tenga que matarte. Se rió. Ni se me ocurriría. Le solté la mano y finalmente se quitó la mochila. La dejó caer junto al sofá y se dirigió a toda prisa a la cocina. Lo seguí cansada. Se subió las mangas ya cortas y agarró una tabla de cortar de la encimera. Fue una idea terrible, la peor idea. ¿Qué me había poseído para hacer esto? Me miró de nuevo de pie en la entrada de la cocina y me preguntó si quería un vaso de agua mientras esperaba o algo un poco más fuerte. Algo más fuerte, decidí apartando los ojos de aquel hombre tan guapo en la cocina de mi tía, empezando a sentir que acababa de cometer un grave error, definitivamente más fuerte.